Muy bien, tenemos entonces un mensaje. Muy bien, voy a estar compartiendo pantalla para que veamos algunos elementos de cómo, o algunas ideas de cómo podemos hacer lo que es nuestro análisis y discusión de resultados. Ya en la plataforma está esta presentación, en donde prácticamente lo que se busca es ver o abordar qué estrategias se pueden utilizar para el análisis y lo que es discusión de resultados. En este caso, como la investigación es cualitativa, puedo hacer uso de diagramas, tablas, triangulación de la información, eh, codificación, etcétera, para que con esto logremos la capacidad de comunicar de forma creativa nuestros avances de investigación, que es lo que principalmente se busca. El día de hoy vamos a tratar de que comprendamos cómo se puede hacer un análisis y discusión de resultados, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, cómo podemos hacerlo. Muy bien, y nos empezamos por lo primero. Tenemos la gran cantidad de información. En el caso de ustedes, tienen los resultados de los grupos focales, los resultados de las entrevistas y demás, y entonces surge por dónde empezar. Entonces, lo primero que se debe de hacer es la parte de codificación. ¿Qué significa esto de codificación? Significa que voy a tomar la información que ya tengo y de una u otra manera voy a tratar de preparar ese material. ¿Cómo lo voy a preparar? Voy a asegurarme de que cuento con toda la información. En este caso, como ustedes están retomando un integrador anterior, tener la información necesaria, transcribir el material si es necesario, si lo tenemos en físico, si lo tenemos en una ficha, tener un respaldo en digital que me puede servir después, realizar unas copias siempre, porque no les vaya a pasar que el día de la entrega final me pongan un mensaje: profe, no pudimos entregar porque lo tenía Andrea y Andrea se le perdió, se le formateó la computadora, se le bloqueó, se le dañó. Entonces es muy importante que siempre la información que utilicen tenga varios respaldos, ya sea en los grupos de WhatsApp, en el correo, en la nube, donde sea, y siempre tener ese cuidado de revisar con lo que ustedes disponen. También tenemos que para la preparación, tenemos que leer varias veces. Tengo una duda, ¿ustedes ya aplicaron instrumentos o en qué momento estamos? Tal vez me lo escriben en el chat o alguien enciende el micrófono, cualquiera de las dos opciones. Lo estamos aplicando, profe. Muy bien, estamos aplicando. ¿Estamos aplicando cuánto tiempo demora? Podríamos decir que ya el sábado tendríamos toda la información. Siento que depende de la disponibilidad de los otros compañeros, porque no todos responden a las cosas que les mandamos. Ujú, comprendo. Y es entre ustedes mismos, entonces el sábado se puede aprovechar para decirle a los compañeros que no han contestado que lo hagan, porque es una información que les va a servir a todos, y también los demás grupos van a mandar sus instrumentos para que se hagan. Entonces, una vez que tengamos eso, ustedes en tiempo récord tienen que hacer un análisis y discusión de resultados. ¿Por qué digo tiempo récord? Porque ya prácticamente están este sábado es 15, ya el próximo es 22, son pocos días los que faltan. Es muy importante que esa información la lean, que se organicen, si están trabajando en pareja o en trío, se organicen qué categoría van a trabajar, si son dos instrumentos, qué instrumentos van a analizar. Siempre tomen en cuenta que el análisis y discusión de resultados es en función del objetivo. Nunca inicien la redacción. Se aplicó una entrevista y se obtuvo esto, esto y esto. No, lo ideal sería, para dar salida al primer objetivo o al segundo o al tercero, se implementaron diferentes instrumentos. Dentro de ellos destaca una guía de preguntas o una guía de entrevistas que se aplicó a los compañeros de clase para saber su percepción o su conocimiento sobre la experiencia
del integrador número 7 y comienzan ahí una redacción. Pero en la redacción tiene que estar enfocado los resultados en lo que son los objetivos. Nunca desviar esta idea. Nunca hacer como que se están basando en lo que vendría siendo los instrumentos, sino en lo que tiene que ver con los objetivos. También es importante la codificación. En este caso, quizás no nos va a quedar tiempo para codificar, pero lo ideal es que si ustedes hicieron una entrevista o un grupo focal, ir transcribiendo cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas. Ese grupo focal fue entre 5 participantes, entre 10 o entre 15, qué dijo cada uno de ellos. Generalmente aquí se les da una propuesta de formato donde está el encabezado, nombre del participante. Generalmente los participantes se mantienen lo que se llama la protección de la identidad. En este caso tenemos participante AQ, tenemos el entrevistador y demás. Sí estamos logrando ver la presentación, ¿verdad, chicos? Chicas. Tenemos acá un mensaje que nos dice. Muy bien que sí. Excelente. Entonces, es muy importante diferenciar también en quién es el entrevistador y quién es el participante. Siempre dejar un espacio libre donde se pueden tomar anotaciones, se pueden tomar, en el caso de que serán la entrevista presencial, en el caso de que sea en línea, pues hacen su formulario, lo comparten con sus compañeros y detallan que la entrevista fue en línea. También ustedes pueden adaptar diferentes formatos o como lo crean necesario. También, bueno, aquí seguimos con otro formato de transcripción que está prácticamente la pregunta y la respuesta que dio. Los propósitos, dar estructura a los datos, explicar ambientes, situaciones, hechos, reconstruir historia, que es lo que estamos tratando de hacer, de reconstruir esa, podríamos decir, esa experiencia en el integrador anterior, relacionar los resultados con la teoría fundamentada, también organizar la información, ser creativos. La creatividad es muy buena porque en la creatividad le damos nuestro sello. Ya ese análisis y discusión de resultados, yo voy a decir, es del grupo de Andrea, o es el grupo de Daniela, o es el grupo de Damari, etcétera. Entonces, eso va en dependencia de la creatividad que nosotros le pongamos, pero esa creatividad no puede sustituir la redacción científica. Es decir, yo siempre tengo que tener mi redacción, tengo que saber de qué está tratando y demás. Bien, tenemos otro mensaje. Bien, Victoria. Chicos, hoy habemos muy pocos conectados en la clase. Solamente está Andrea, Dania, Jerly, Yusbeldi y Victoria. Recuerden que como les comenté, no lo mandé en lo que les envié, pero hay un porcentaje de la calificación final con respecto a las asistencias para que se lo recuerden a sus compañeros. Muy bien, también no hay reglas en el caso de la investigación cualitativa. No hay la regla de que yo le diga que ese esquema está mal o que codificó de una forma no muy buena. Lo que sí hay son cuestiones de estilo. Es decir, puedo variar en decirles que una tabla se me haría mejor de tal forma, o las normas APAS me dicen que tengo que hacer un diagrama de X manera. Entonces seguimos nada más las reglas o las normativas APA o cuestiones de estilo, pero ya procedimientos rígidos no los tenemos como tal. Muy bien, seguimos hablando de la codificación, que prácticamente nos permite estructurar toda esa información que les vengo comentando, y además que esos códigos permiten tener una idea o un concepto de lo que se va a hacer el tema. Si estoy trabajando con estudiantes, con maestros,
con profesionales de la psicología, entonces todo ello los puedo codificar de una forma diferente. Acá tenemos un ejemplo de los tipos de codificaciones que se pueden hacer. Hay codificaciones numéricas, violencia, hay codificaciones alfa, viol, alfanumérica, viol 01. También puedo tener profesor 1, profesor 2, docente 1, docente 2, estudiante 1, estudiante 2. Si lo quiero hacer numérico, si lo quiero hacer alfa, lo puedo decir esto, o de alguna forma identificar que es un estudiante, y alfanumérico que va con la parte numérica también. Tenemos entonces, Dania tiene una duda. Muy bien, dígame, Dania. Profe, ¿verdad que usted mencionó que para el sábado que teníamos que ya tener previo listo ya sería el instrumento ya resuelto, que los chavos hayan contestado a la entrevista y todo eso? Sí, para poder hacer el análisis y discusión de resultados, tengo que tener toda esa información. Es decir, tengo que tener la personal, porque si no me equivoco iban a ser una personal o del grupo, de los tres, y otro de todo el grupo de la sección. Ya con esa información puedo arrancar mi trabajo. Algo muy importante, no esperar tanto tiempo que contesten todos sus compañeros. En la investigación cualitativa hay algo que se llama muestra teórica. ¿Qué es una muestra teórica? Son todas las posibles personas que me pueden contestar. Un ejemplo, ustedes son, supongamos, 30. Su muestra teórica es 30, pero de esos 30 le respondieron nada más 15. Entonces esos 15 se convierten en los sujetos participantes, que es con los que va a trabajar su investigación. Lo menciono para que no esperemos hasta que los 30 llenen y voy a comenzar mi análisis y discusión de resultados. Ustedes hacen un corte, por ejemplo, ustedes comparten a sus compañeros que les puedan llenar y que van a dar hasta el jueves o hasta el viernes. Y lo que ustedes tengan hasta el jueves o hasta el viernes se va a convertir en su muestra, es decir, en sus sujetos participantes para el instrumento que están aplicando. No sé si era por ahí la duda. De nada, Dania, muy bien. También tenemos que la codificación se puede dar en un primer momento, que es lo primero que se realizan cuando se codifican las unidades en categoría. En este caso, como la investigación es cualitativa, no hablamos de variables, sino que hablamos de categoría. Es más, ustedes con la maestra Tania estuvieron trabajando la matriz de categoría, donde de cada pregunta, porque es que la secuencia lógica es la siguiente: de cada pregunta sale un objetivo, de cada objetivo hay una categoría, y de cada categoría hay 2 o 3 subcategorías. Y de esas subcategorías podemos redactar preguntas que son las que vamos a aplicar en nuestros instrumentos, o preguntas que nos vamos a ir dando de respuesta en el transcurso de la investigación. También se pueden comparar las categorías, los temas que se están agrupando y demás. Bien. Es importante tener en cuenta que una vez que yo manejo toda esta parte, vamos a ver qué está pasando, que no se nos pasa la presentación. Muy bien. Sí logramos ver todavía la presentación, ¿verdad? A ver qué nos dicen. Sí, gracias, Andrea. Muy bien, entonces, como les venía comentando, la codificación se vuelve un punto relevante en nuestros estudios, dado de que a través de ella podemos de una u otra forma realizar lo que es la triangulación de la información. La triangulación de la información no es más que el hacer uso de esas herramientas que estamos trabajando. Tenemos entonces un ejemplo
cómo podemos segmentar nuestra información para el proceso de codificación. También podemos tomar textos o segmentos textuales de lo que están diciendo las personas o palabras claves. Por ejemplo, usted está mencionando algún término en común entre los 15, 12 o los 20 participantes de la investigación. Entonces esa palabra clave la puedo retomar o la puedo escribir textual si alguno de los participantes hizo algún comentario muy interesante. En algunos casos, cuando estoy trabajando de manera física, se tienen que hacer algún tipo de grabaciones, se tienen que hacer intervenciones, entrevistas a un grupo, etcétera. Pero en este caso lo vamos a trabajar directamente en línea. Y ya en un segundo nivel, la codificación va referida a la codificación e involucra la interpretación. Es decir, encontré de que la experiencia fue agradable. Esa categoría, ¿por qué fue agradable? ¿Qué dijeron en la entrevista? ¿Qué dijeron en el grupo focal? ¿Qué dicen los maestros? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué faltó? ¿Qué dificultades? Entonces, hacer ese tipo de análisis, ese identificar diferencias y similitudes, se puede utilizar siempre la comparación. También tener en claro cuál es el tema principal y cómo vamos a estructurar ese análisis y discusión de resultados. Aquí algunos instrumentos siempre, por ejemplo la bitácora, que prácticamente son anotaciones en las que se hacen ajustes de la codificación. Estas anotaciones ustedes las pueden hacer de acuerdo a las ideas, conceptos, significados, los posibles supuestos o hipótesis que van surgiendo en la investigación. Estas anotaciones me permiten a mí tomar decisiones después. También podemos hacer o podemos trabajar la parte de fotografía, páginas de transcripción, notas, todo el material que yo estoy utilizando. En este caso, si trabajan los formularios de Google, este les da un archivo en Excel. Entonces ese archivo en Excel ya vendría siendo la codificación directa. Igual existen muchas aplicaciones, unas que funcionan con inteligencia artificial, otras que funcionan de manera automatizada, que permiten sintetizar la información e incluso saber de qué trata o cuál es la palabra clave. Es decir, hoy en día tenemos muchísimas, podríamos decir, más facilidades para poder hacer un análisis y discusión de resultados. Tenemos algunas ideas. Creo que ya una de estas la maestra Tania las compartía con ustedes. De acuerdo a lo que ustedes encuentren, pueden hacer un análisis FODA. Es decir, mencionar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que ustedes ven a través de la información que encontraron. Pueden hacer un esquema de espina de pescado o Ishikawa, que prácticamente es un esquema para sintetizar información. Tenemos ahí causas principales, causas secundarias, y ahí podemos organizar, es decir, podemos hacer este tipo de esquemas para sintetizar información. Puedo poner palabras claves y entonces las voy como clasificando, palabras claves de los estudiantes, de los docentes, de los alumnos, la influencia del medio, etcétera. También puedo hacer un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn es donde voy colocando varios círculos y voy diciendo que tienen en común. Por ejemplo, en un diagrama puedo tener lo que dijeron los docentes, lo que dijeron los estudiantes y lo que piensa el grupo investigador. Dejo en intersección, es decir, donde se unen los tres círculos, ese punto que tenemos acá. En esa intersección puedo dejar una palabra que menciona los tres, es decir, una palabra que menciona estudiantes, una palabra que mencionan docentes y una palabra que ustedes mencionan como grupo investigador. También tenemos los diagramas de flujo, que son unas representaciones gráficas del proceso. Prácticamente nos sirven para que de forma visual se pueda ver mejor el trabajo. Existen varios tipos de diagramas de flujo. Está el vertical, el horizontal, el panorámico, en donde cada uno de ellos cumple una función principal. Y dentro de sus características está la capacidad de comunicación y la claridad. A través de estos diagramas
se sintetiza gran cantidad de información y esto hace de que sea fácil comprender ese esquema, ese diagrama. Y favorece la comprensión a través de lo que se muestra en el dibujo y permiten identificar los problemas y las oportunidades. Se vuelve una forma más sencilla. Acá es un ejemplo de proceso, origen de proceso, la actividad, documentación y lo que se puede hacer a través de esos diagramas. También tenemos la representación a través de un mapa de concepto, un mapa conceptual donde se usa para hacer una representación gráfica de ese conocimiento y permite una actividad, un aprendizaje significativo y activo. Un ejemplo de mapa conceptual va constituido con palabras claves, nunca está cargado de conceptos muy grandes. También está un esquema de árbol problema. Generalmente este se usa cuando se está trabajando el planteamiento o incluso cuando se están encontrando dificultades o se están identificando problemáticas que se encontraron. ¿Cuál fue el problema principal que hubo en la experiencia? ¿Cuáles fueron sus efectos y cuáles sus causas? Hay diferentes versiones del árbol que se puede ir completando. También están los diagramas cíclicos, que prácticamente nos explica cómo se inicia de un punto la exposición de un trabajo y se termina en él. Es decir, se va repitiendo el ciclo entre cada uno de ellos. Esto lo pueden representar a través de, en los casos que están analizando, siguen el orden o la secuencia de un ciclo. También tenemos los diagramas o esquemas de Euler que nos permiten agrupar varias categorías en un solo esquema y la triangulación de la información. En este caso, la triangulación de la información es dar mi resultado, presentarlo de forma llamativa en esquema, diagramas, tablas, y después de eso hacer la triangulación. ¿Qué es la triangulación? La triangulación consiste en decir qué similitudes hay entre los resultados que yo tengo y lo que cité en antecedentes y lo que cité en marco teórico. Es decir, si se parecen o no los conceptos, si hay similitudes, si hay diferencias, y esto se va redactando. Por ejemplo, el resultado mostrado en el esquema X coincide con los resultados de Hernández 2020, en donde plantea que tales y tales elementos corresponden con la experiencia sistematizada sobre esto y lo otro. Es decir, ese tipo de comparaciones son las que se hacen. También tenemos la triangulación metodológica, que busca analizar el fenómeno a través de diversos acercamientos. Se utilizan diferentes técnicas cualitativas y tiene sus propias características, permite entender la parte cualitativa desde una visión diferente, en donde prácticamente yo digo o comparo si estoy utilizando una metodología cualitativa, ¿qué hubiese pasado si fuese cuantitativa o qué pasó con una cuantitativa de las que estoy citando en el marco teórico o una mixta? La triangulación de datos, muy bien, yo hice una revisión de la literatura, yo hice una entrevista, yo hice un grupo focal. ¿En qué coinciden esta terna? Esta terna que tienen de igual, que tienen de diferente. También tenemos la triangulación teórica. ¿En qué teoría se está basando mi estudio? ¿Coincide con los resultados que encontré? ¿Puedo formular una nueva teoría o puedo formular de otra forma esa teoría? También está la parte tecnológica, así como en estadística se utiliza Excel, el SPSS y otras herramientas. También en lo que tiene que ver con la investigación cualitativa, también tenemos lo que son varios programas que nos permiten o que nos facilitan. Generalmente lo que hacen estos programas es que sintetizan la información. Por ejemplo, el MassQDA lo que hace es que toma la información, toma los datos, cuenta las palabras que más se repiten y me hacen una imagen donde están todas las palabras. Atlas-T sintetiza lo que son las entrevistas y la hace a través de esquemas o diagramas. Prácticamente todos estos software lo que hacen es eso.
es presentar a través de esquemas, diagramas, nubes de palabras, la información que se está recolectando. Y esto permite la interpretación de datos. En este caso, por ejemplo, si tenemos que la violencia física por parte del esposo, cómo es, cuánto dura, en qué circunstancias, se analiza el significado de la categoría, qué significó la violencia para cada esposa o qué significó los golpes o la violencia para el paciente que estamos analizando o viendo su caso. Ahí tenemos también otro ejemplo de las relaciones entre categorías, que las relaciones pueden ser temporales, causales o de conjunto o subconjunto, es decir, son temporales cuando una categoría siempre precede a la otra, causales cuando una categoría es la causa de la otra y de conjunto o subconjunto cuando una categoría está contenida dentro de la otra, que es muy importante tener eso en cuenta. También es importante que nuestras investigaciones son descriptivas, ir describiendo, ir contando, ir narrando cómo ocurrieron los hechos, cómo se dieron, cómo están pasando, dónde suceden los hechos, qué características tienen, en qué situación se están relacionando esas categorías. También la descripción del texto, descripción de los sujetos de estudio, los autores, los actores del contexto, la confiabilidad y la validez de los resultados. Es muy bien que si tenemos que evaluar lo suficiente, que si la información corresponde con el planteamiento del problema, que si tiene confiabilidad. En este caso, lamentablemente por el tiempo no pudimos hacer juicio de expertos, es decir, mandarle sus instrumentos a especialistas en psicología y que estos dieran sus puntos de vista, pero quizás cuando lleguen a la modalidad de graduación ya puedan tener esta experiencia. También es importante retroalimentar, corregir y regresar. Si ustedes ven que les faltó información, que fue necesario algo más, quizá volver a preguntar a sus compañeros, hacerles una pregunta, revisar el expediente clínico, qué información hay que no hemos incluido, ver todos los parámetros que están ocurriendo y cómo estos de una o de otra manera se pueden sobrellevar. También tenemos un ejemplo de red sistémica que prácticamente nos sirve para resumir de una forma global diferentes conceptos, tópicos, circunstancias, participantes, rangos, palabras. Prácticamente es un diagrama en donde yo voy agrupando toda la información que encontré de acuerdo a las categorías. Y muy bien, ya los resultados esperados, que es que ustedes desarrollen competencias que fortalezcan la investigación cualitativa en el análisis y discusión de resultados y demás. Muy bien, pasé un poco rápido porque la intención también es conocer cómo van en su trabajo, qué han hecho. Comprendo que están ahorita o están aún en el proceso de aplicación de los instrumentos. Pero pregunto, de aquí al 22, o bueno, antes del 22, porque ustedes el trabajo lo tienen que entregar antes, de hecho. Consideramos que antes del 22 vamos a tener finalizado el trabajo, tenemos alguna duda, en la plataforma estamos haciendo las tareas, muchas veces ustedes me mandan a mí al WhatsApp y les reviso, pero siempre les escribo, recuerden ingresar o colocarlo en la plataforma. ¿Por qué pongo esto? Porque aunque yo les haga la revisión en Word, perdón, en WhatsApp o se las mande por WhatsApp, siempre necesito tener un respaldo en la plataforma porque desde la plataforma es que sale su calificación. Por eso es importante que aunque lo mandemos por WhatsApp, también lo subamos a la plataforma para que quede esa evidencia de cumplimiento del trabajo y también se pueda calificar. Los escucho, chicos, si tenemos alguna duda, inquietud. Se hablé muy rápido también. Buenas noches, profe. Dígame, la escucho. Tengo una duda. Ajá, sí. En cuanto a la parte de la plataforma, he estado revisando sobre las tareas y aparecía en la semana 4 lo que estaba explicando justamente hoy sobre la codificación. Que hay que hacer
como seleccionar un texto de nuestra investigación y aplicar esto. No sé, no entendí esa parte. Muy bien, la podemos leer en la plataforma. Voy a tratar de buscarla. Muy bien, Ajá, por favor. muy bien, vamos a dejar de compartir, sí. Muy bien, tenemos cuántos conectados, ya vemos 8. Bueno, vamos a tomar una fotito a esos 8. Sí vino Kimberly hoy, ¿verdad? Aún no la veo. No está. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a buscar la semana 4, me dijo. Sí, profe, la semana 4, actividad 4.2. Ok. En algunas actividades les di más tiempo porque algunos me dijeron de que no las podían o no las lograban hacer porque ya estaba el tiempo caducado. Entonces vamos a ver si logramos compartir la pantalla. Y ustedes me dicen si logran ver el curso. ¿Lo logran ver, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces en la semana 4 tenemos la actividad, bueno, un foro diagnóstico, la codificación inicial creo que es. Muy bien, esta actividad es codificación. La codificación generalmente se hace antes de aplicar los instrumentos, que es la forma como ustedes van a llamar o a codificar, qué van a hacer. Se van a organizar en los grupos de trabajo, seleccionar del material, es decir, fragmentos relevantes o transcripciones de las entrevistas. Es decir, en mi mente yo pensé que al 4 de noviembre íbamos a tener aplicado los instrumentos. Esa es la perspectiva, pero viéndolo ustedes aún no lo tienen. Entonces, quizá esta tarea la van a estar subiendo el sábado incluso o en la próxima semana. Luego leerán detenidamente los textos, es decir, lo que dijeron sus compañeros, lo que dijeron ustedes mismos. Y luego van a hacer una codificación, es decir, van a hacer una codificación abierta. Se puede hacer a través de una tablita donde esté el fragmento textual, el código inicial, a qué categoría corresponden. Ustedes ya hicieron su matriz de categoría, ok. Lo que dijo mi compañero B coincide con esta categoría que tiene que ver con lo otro, es decir, ir haciendo ese proceso de codificación y categorización en este caso. Y después hacer, es decir, prácticamente esta tarea me induce a iniciar el análisis y discusión de resultados. No sé si quedamos claros. Sí, profe, ya comprendo. O sea, todavía no puedo terminar esto Porque no porque tiene apenas los vamos terminando resultados, con los correcto. resultados. Tiene que tener aplicados los Otra, instrumentos. Ajá. otra pregunta, habían dicho que se nos daban como esta semana para terminar todas las tareas de la plataforma, pero creo que no vamos a poder por el tiempo, ¿Quién creo que dijo hasta, eso, corazón? Porque no yo sé, no estaban le... diciendo que hasta ya
una semana. Muy bien, sí hay una semana, pero es para la plataforma de, no sé si ustedes llevan electivos. Los electivos cierran esta semana. ¿Qué significa eso? Que si ustedes llevan un componente electivo, tienen que hacerlo esta semana, sí o sí. En el caso de este componente, finaliza el 22 de noviembre con el semestre, es el último día que yo espero tareas. Yo el domingo 23 reviso toda la plataforma y genero su calificación. Yo el lunes 24, si Dios nos da vida, les comparto en el grupo de WhatsApp un archivo con su calificación final. Ustedes van a tener del lunes 24 hasta el miércoles 26. Hasta el miércoles 26 ustedes pueden hacer algún tipo de reclamo, profe, que esto, que lo otro, que aquello, que no me valoró esto, que yo estuve en todas las clases y me mandan las evidencias, cositas así. Hasta el 26. Ya el 26, quien no hizo ningún reclamo, se queda con esa calificación porque yo las voy a subir al sistema ese miércoles 26 después de las 6 de la tarde. Y si en algún caso dejan el componente que puede pasar por los promedios, entonces ustedes vienen a la convocatoria el sábado 29. ¿Qué es la convocatoria? ¿Tenemos que ir a la universidad? No. En este caso, la convocatoria consiste en mejorar o hacer las tareas pendientes. Por ejemplo, si no hice la tarea 5 y me salté a las 6 o a las 7, hacer esa tarea 5, indicarme, mandarme un mensaje. O en este caso yo elijo las tareas que van a mejorar o hacer. Por ejemplo, escribo a Kimberly. Kimberly tiene que realizar la tarea 5.2, la 6.4 y la 7.2, que va a ser su convocatoria. Entonces ella tiene que hacer esos puntos para poder tener la convocatoria. En eso consiste. Entonces estamos claros. Finalizamos el componente el 22 de noviembre. El 24 le doy calificaciones. Tenemos del 24 al 26 para algún reclamo. Si no hay ningún reclamo y dejé el componente, tengo que hacer las últimas tareas o indicaciones que me dé el docente para el sábado 29. Bueno, profe, solamente era Muy eso. bien. Si tenemos otra duda, chicas, creo que solo hay chicas hoy, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una capturita.